Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Cuba y la miseria más absoluta. Lo que está ocurriendo en Cuba no es una casualidad. Lo que está ocurriendo en Cuba es un ejemplo más del fracaso evidente del socialismo. Cuando escuchen ustedes que Cuba está en una situación precaria y que la hambruna está tomando el país en una situación en la que ya no se habla solamente de una crisis económica, sino de una crisis social sin precedentes, les vendrán con el argumento del bloqueo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que es falso. En Cuba no hay ningún bloqueo. Cuba tiene más de 27 tratados bilaterales con muchas naciones del mundo, no cualquier nación. Alemania, España, China, Corea del Sur, todos los países del entorno tienen tratados bilaterales con Cuba. El régimen cubano está ahogando a la sociedad mientras, y esta es la clave, se enriquece de manera absolutamente obscena a costa de todos los ciudadanos de Cuba. Claro, 27 tratados bilaterales, recibe petróleo gratis de Venezuela, es un país que ha recibido decenas de miles de millones de dólares en rescates por parte de los países de Occidente, de la Unión Europea, etcétera. Más de 10.000 millones de dólares condonados a Cuba. Durante la época en la que dependía de la dictadura de la Unión Soviética, Cuba acumuló más de 65.000 millones de subvenciones, 65.000 millones de dólares de subvenciones de la Unión Soviética. Era literalmente una economía completa y absolutamente extractiva, confiscatoria, que destruía a los propios cubanos y encima masivamente subvencionada. Con la caída de la Unión Soviética, Rusia, China, los países de la Unión Europea, etcétera, se llegó a un cierto nivel de lo que es apertura económica, pero esa apertura económica no le ha llegado a los ciudadanos. Y la realidad es que lo que es Cuba es literalmente una cárcel en la que se tiene a los ciudadanos completamente subyugados y en una situación precaria, no, de miseria absoluta, mientras una élite cercana al poder político disfruta de esa llamada sanidad maravillosa que les dicen a ustedes que la sanidad de Cuba es un éxito, cuando la sanidad de Cuba es una vergüenza mundial para todos los ciudadanos de Cuba. Lo que pasa es que para los que están cerca del poder político, para todos los ciudadanos que están cerca de esa élite económica extractiva y, por supuesto, confiscatoria, lo que hay es un sistema de privilegios políticos vergonzoso. Es increíble que en medio de una hambruna, de una miseria absoluta, en la que Estados Unidos está teniendo que enviar leche para los niños, etcétera, se nos diga que todo es por culpa de un bloqueo que no existe. Repito, Cuba tiene 27 tratados bilaterales con las mayores economías del mundo. Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de Cuba. El comercio entre Cuba y Estados Unidos no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado. Las inversiones de España, de China, de Corea del Sur, de Alemania, de Francia, de tantos países, de Estados Unidos mismos, en China, han sido crecientes año tras año tras año. ¿Cómo se llega a un nivel de hambruna y de miseria como el que hay ahora mismo, en el que no hay leche ni pan? No hay leche ni pan, eso no tiene absolutamente nada que ver ni con las importaciones ni con las exportaciones. Tiene que ver con la destrucción del tejido productivo de Cuba. Una auténtica aberración. Y claro, todos los defensores de ese régimen asesino lo que dicen inmediatamente es: ¿y qué dice usted de Haití? Haití, esa economía capitalista y de libre mercado que es una de las economías más pobres del mundo. Hombre, yo me imagino que cualquier persona que hablase sobre Haití debería, como mínimo,
hablar sobre el masivo intervencionismo de las dictaduras que se han implementado en ese país, hablaría de esas presidencias de partidos y de personas muy cercanos al chavismo y al castrismo, y hablaría también, por supuesto, de lo que ha sido un sistema totalmente intervenido en la que las instituciones independientes no existen. ¡Oh, sorpresa! A eso lo llaman liberalismo y capitalismo. Claro, la realidad es que el intervencionismo no funciona nunca. La vergüenza de Cuba es algo que debería suponer para cualquier persona de bien un ejemplo y una alarma de lo que está ocurriendo cuando se introducen las políticas socialistas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Siempre te dicen, es que hay un enemigo exterior. Curioso, le echan la culpa a un bloqueo que no existe, repito, le echan la culpa a un embargo que no tiene absolutamente nada que ver con los ciudadanos y con la economía, sino que es un embargo a los políticos que están sacando dinero para su propio beneficio a otros países. Y, lo más importante, un país que tiene todo el apoyo por parte de las grandes potencias del mundo y está en miseria absoluta. No nos olvidemos de los cubanos. Esa cárcel del comunismo, esa absoluta vergüenza mundial que es Cuba, debería ser un ejemplo para todos de lo que no hay que hacer y un ejemplo también de por qué hay que seguir defendiendo la libertad y desmontando las mentiras. No hay un problema por el bloqueo, no hay bloqueo, no hay embargo. Cuba es una de las economías más subvencionadas, más rescatadas y además más apoyadas por tratados bilaterales, por las economías más importantes del mundo. El problema, mis queridos amigos, solamente es uno, se llama socialismo. Que no te engañen.